Bien, vamos a identificar tres conceptos nuevos: la frecuencia absoluta, relativa y porcentual. La frecuencia absoluta, sí, es la cantidad de veces que se repite un valor y se representa con la F mayúscula y la A minúscula, FA. Ahora, la frecuencia relativa es una fracción entre FA, es decir, la frecuencia absoluta, y el total de valores, y se representa con FR minúscula. Y la frecuencia porcentual es el valor que me dio en la frecuencia relativa multiplicado por el 100% de los datos. Bien, veamos un ejemplo en donde podamos identificar la frecuencia absoluta, relativa y porcentual. ¿Sí? Dice que se le preguntó a 20 alumnos cuál era su número de calzado, es decir, cuánto calzaron. Y estas fueron las respuestas, ¿sí? 35, 38, 32 y así sucesivamente. Bien, dice que en total hubo 20 alumnos. Entonces la frecuencia absoluta habíamos dicho que era el número que se repetía en ese valor, o sea, la cantidad de veces que se repite cada valor. Vamos con el 34. ¿Cuántas veces aparece el número 34? Aparece una vez, dos veces y tres veces. ¿Sí? Entonces acá ponemos el número 3. Bien, vamos a ver cuántas veces aparece el 35. Aparece una acá, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Escribimos el 5 y así vamos a completar todos los valores que aparecen, ¿sí? El 34, el 35, el 36 aparece 5 veces, el 37 aparece 2 veces y el 38 4 veces. Hacemos la sumatoria de todo esto y me tiene que dar 20. ¿Por qué 20? Porque fueron 20 los alumnos entrevistados. Bien, la frecuencia relativa va a ser la fracción entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Entonces, la frecuencia relativa de 34, de las personas que calzan 34, va a ser 3/20. Cuando hacemos esa división, nos va a dar 0,15. ¿Sí? Para las personas que calzan 35, lo mismo, 6/20. Hacemos esa división, 6 dividido 20, y nos va a dar 0,3. Y así con todos los valores. Bien, ahí completé los casilleros que faltaban. Bien, y la sumatoria de todos estos valores me tiene que dar 1. Siempre va a dar 1, ¿sí? Si lo sumamos como fracción, nos va a quedar 20/20, y si eso lo simplificamos me da 1. Si no da 1, quiere decir que escribimos mal algunos de estos valores. Lo mismo en este caso, como tenemos el total de datos de las personas entrevistadas, la sumatoria de todo esto tiene que dar 20. Si no nos da... Bien, entonces si no nos da 20, quiere decir que cometimos algún error anteriormente, si escribimos algún número de más o algún número de menos. Ahora, para la frecuencia porcentual, sí, es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Es decir, este valor que me dio acá, por ejemplo, 0,15, lo multiplicamos por el 100%. Entonces representa el 15% del total, ¿sí? El 15% de 20 alumnos calza 34. Lo mismo para el siguiente, el 0,3 lo multiplicamos por 100 y nos da 30. El 30% de los alumnos tiene el pie calza 35, ¿sí? Lo mismo con todos los demás. Bien, ahí completé estos tres, ¿sí? 0,25 nos da 25, 0,1 10% y 0,2 20%. Como la suma de todos estos representan la totalidad de datos que teníamos desde un principio, sí o sí nos tiene que dar 100%, ¿sí? De datos. Si no nos da 100%, quiere decir que cometimos algún error anteriormente. Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un valor. En este caso, como estábamos analizando calzados, 3 personas calzan 34. La frecuencia relativa, ¿sí? Va a ser la fracción o el cociente, es decir, la división de la frecuencia absoluta, que es 3, dividido el total de datos, que es 20. Y la frecuencia porcentual, entonces ese valor que nos dio en la frecuencia relativa lo multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje en relación al total, es decir, que el 15% de esos 20 alumnos calzan 34.